a Matemáticas con Juan. El día de hoy estaremos hablando acerca de campos vectoriales. Hoy tenemos 4 objetivos, que son: el primero es comprender qué es un campo vectorial y el concepto de campo vectorial. El segundo es determinar si un campo vectorial es conservativo. Y el 3 y el 4 son calcular la divergencia de un campo vectorial y el rotacional o rotor. Bueno, el primer concepto es el de campo vectorial. ¿Qué entendemos por un campo vectorial? Un campo vectorial es una función XY, suponiendo que esto es un plano, una función de varias variables, XY o XYZ, f de XY, que a cada punto de este plano le asigna un vector. Pueden haber diferentes tipos de campo vectorial, como lo son un campo vectorial constante. Esto sería una constante, por ejemplo, campo vectorial 1,2, que asignaría un vector de una unidad en X y 2 unidades en Y. Y así en cada punto del plano asignaría este mismo vector, o sea que quedarían todos en la misma dirección. ¿Cierto? Sí. También estaría el vector conocido como explosión, el vector X, Y, que para cada valor, a mayor medida que se aleja del centro, va creciendo. Sería algo por lo menos así. Y así podemos dibujar infinitos números de campos vectoriales. Estos sirven para calcular, por ejemplo, si tenemos un plano, podemos calcular el flujo de aire que hay en esa región o la temperatura, porque como es un único y solo un único vector para cada punto del plano, si tenemos esta región y asignamos a cada punto una temperatura, será una única temperatura para cada punto, porque, por ejemplo, este punto no puede estar a 20 grados Celsius ni a 80 grados Celsius a la vez. O está a 20 o está a 80. Por eso es que es solo un único vector. Bueno, el siguiente tema son los campos conservativos. Pero no podemos hablar de campos conservativos sin antes hablar de este elemento de aquí. ¿Qué es esto? Este es el operador Nabla. El operador Nabla es una herramienta que nos ayudará a calcular los campos conservativos y es esta notación. Esto por sí solo no sirve para nada, pero cuando lo agregamos, porque esto viene siendo una herramienta, y un martillo por sí solo o este marcador por sí solo no sirve para nada hasta que tú lo utilizas para algo, tú ejerces una función con esto. Con esto podremos determinar si un campo es conservativo, si un campo vectorial es conservativo. ¿Cómo determinamos cuando un campo vectorial es conservativo? Cuando el producto cruz o el rotor del operador Nabla cruz, la función, es igual a 0. Entonces, ya estamos hablando también del rotor. El rotor, cuando el rotor es 0, el campo es conservativo. Bueno, como ya sabemos qué son los campos conservativos, o cuando un campo es conservativo, ya podemos hablar de cómo calcular el rotor. O sea, debía haber hecho esto primero, pero lo vamos a hacer ahora. No importa. Ya este sería el tercer objetivo de la clase de hoy, y es calcular el producto cruz entre el operador Nabla y la función. Supongamos que tenemos una función XYZ o f de X, Y, Z, que tenemos que hacer las componentes X, Y, Z. Al yo hacer el producto cruz de esto con respecto a esto, me quedaría esto cruz la función, que sería igual al determinante de esta matriz. Esto sea en I, esto sea en J, esto sea en K. Sería primero esta componente del operador Nabla, la segunda,
Ok, viene siendo el producto cruz entre el operador Nava y la función. Exactamente. Ok. Bueno, aquí haciendo el producto cruz, le asignamos este segmento positivo, este negativo y este positivo. Entonces sería la derivada parcial de z, digo de y, con respecto a z, menos la derivada parcial de z, perdón, la derivada parcial de y con respecto a z. Menos la derivada parcial de z con respecto a x, menos la derivada parcial de x con respecto a z. Más, esto es en j, más la derivada parcial de x con respecto a y, digo de y con respecto a x, menos la derivada parcial de x con respecto a y. Lo cual me da que, como yo tengo la derivada parcial de z con respecto a y, esto es 0, menos 0, es 0 en y, toma 0, y como estoy derivando aquí con respecto a x con respecto a z, también es 0. Y esto también, por consecuente, es igual a 0 también. Entonces sería 0 en x, 0 en j y 0 en k. Esto es igual al vector nulo, que es 0,0,0. Y así calculamos el rotor de un campo vectorial y determinamos que para este campo vectorial, x, y, z, el rotor es igual a 0. Vamos a ver cómo calcular la divergencia de un campo vectorial. La divergencia de un campo vectorial se puede calcular de dos diferentes formas. La primera es teniendo la función con m, un vector x, y, z, q y z y p, teniendo estas tres componentes. Debemos determinar las derivadas parciales, cada una con respecto a cada componente. Por ejemplo, m de x, m con respecto a y m con respecto a z. También q con respecto a x, q con respecto a y q con respecto a z. Lo mismo hacemos con p. P sub x, p sub y p con respecto a z. Bueno, luego que tenemos esto, aquí se nos forma una matriz. Y la divergencia se escribe así, div de f es igual a la traza de la matriz. ¿Qué es la traza de la matriz? La traza de la matriz es la suma de los elementos de la diagonal principal. O sea, m de x más q de y más p sub z. O sea, la derivada de m con respecto a x más la derivada de q con respecto a y más la derivada de p con respecto a z. Esta es la primera forma. La segunda forma de yo calcular esto es, que podemos demostrarlo aquí mismo, es el producto punto entre el operador nabla y la función. Como el producto punto es la primera componente por la segunda, por la primera digo, más la segunda por la segunda del vector, más la tercera del operador por la tercera del vector, podríamos decir que esto sería el operador nabla, punto,
Bueno, como tenemos la primera por sería la derivada de m con respecto a x más la derivada de q con respecto a y más la derivada de p con respecto a z. Y como vemos, esto de aquí es lo mismo que esto aquí, lo único con diferente notación. Por ejemplo, yo pudiera escribir esto como m sub x más q sub y más p sub z. Y cabe destacar que este producto de aquí es un número escalar, o sea que va a ser un valor fijo. Continuamos con la explicación de los ejercicios de cálculo vectorial. Ahora vamos a calcular la integral de línea de esta función en esta curva. Lo primero que debemos hacer es parametrizar la ecuación en términos de x de t, y de t y z de t. Como vemos aquí, r de t es en x es igual a coseno de t. En y es igual a seno de t. Y en z es igual a t. Por lo cual podemos decir también que r' de t es igual a la derivada de coseno, que es coseno, la derivada de seno, que es coseno, y la derivada de t, que es 1. Bueno, lo siguiente es calcular el producto punto de f por df. Entonces tenemos que la integral es igual a f de t, que es un medio, sustituyendo x y z en la respectiva función, un medio de x, que es un medio de coseno, menos un medio de y, que es un medio de seno, menos un cuarto de z, perdón, más. Y como z es igual a t, punto r' de t. Todo eso, diferencial de t, porque estamos integrando con respecto a t. Eso sería menos seno de t por coseno de t sobre 2 menos seno de t por coseno de t sobre 2 más t a la cuarta. Continuando con la integral, esto sería la integral de menos n, o menos también la integral, como queda la integral del menos seno de t por el coseno de t sobre 2 de t menos un medio de la integral del seno de t por el coseno de t menos la integral de un cuarto, más un cuarto
por integral de t. Entonces, realizando las integrales, aquí yo tengo que, haciendo esto u, para hacer, y de u sería el coseno. Entonces tenemos la integral de u por d menos medio de la integral de u por d también, que es igual a menos un cuarto de u al cuadrado menos un cuarto de u al cuadrado. Como tengo términos semejantes, puedo sumarlo y decir que eso es menos 2 cuartos de u al cuadrado, y a la vez eso es menos un medio de u al cuadrado. Y la integral de t al cuadrado de t por dt sería igual a t al cuadrado sobre 2 y por un cuarto sería sobre 8. Entonces, sustituyendo todo de nuevo, tendría que la integral desde 0 a 3pi sería menos seno de t, bueno, de f por dr sería menos seno de t al cuadrado sobre 2 más t al cuadrado sobre 8. Todo esto evaluado desde 0 a 3pi. Prosiguiendo con la evaluación, c menos 0 al cuadrado de 3pi sobre 2 más 3pi al cuadrado sería 9pi al cuadrado sobre 8 menos seno menos el menos seno al cuadrado de 0 sobre 2, y esto el valor en 0 es 0. Entonces, me quedaría, bueno, como calculamos esto ya en la calculadora, esto es 0 y esto también es 0, entonces el resultado del trabajo sería 9 octavos de pi al cuadrado. Con esto finalizo el ejercicio y así se queda demostrado que la integral de línea es igual al trabajo realizado en esta curva de esta función. Buenos días y bienvenidos al video de hoy. Hoy seguiremos con la explicación de lo que es la integral de línea y hoy haremos uso del teorema de Green. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Green? El teorema de Green relaciona la integral de línea de una curva. Supongamos que tengamos p de xy por dy más q de xy por dx. Eso me relaciona esta integral con esta integral doble de la región de q, de la derivada parcial de q con respecto a x, menos la derivada parcial de p con respecto a y, por el diferencial de a. Entonces, bueno, teniendo este problema del libro de Rolandson, cálculo 2, segunda edición, tenemos que la integral de línea de 2xy por dx
igual 4 menos x al cuadrado. Para obtener la integral doble, o la región que vamos a integrar en la integral doble, tenemos que calcular la región R, que viene siendo, para los y menores que 0, a y igual a 4 menos x al cuadrado. Ya tenemos otra parte en y, pero ahora tenemos que saber los límites de integración en x. Para saber cuáles son los límites de integración en x, debemos igualar ambas funciones para ver el punto de intersección. Por ejemplo, yo digo que 0 es igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces, aquí despejando, digo que x es igual a raíz de 4 y me da que mi x es igual a más o menos 2. Este más o menos 2 va a ser el límite de integración, siendo desde menos 2 en x hasta 2. Dicho esto, puedo plantear la integral como la integral doble desde menos 2 hasta 2 y desde 0 hasta 1 menos x al cuadrado, perdón, 4. Entonces, aquí tengo que calcular la derivada de q con respecto a x, siendo q este término de aquí. Como es con respecto a x, solamente tengo que la derivada de esto es 1, la derivada parcial, menos la derivada de p con respecto a y. Como la derivada parcial de p con respecto a y sería menos 2x. Y mi diferencial de área sería primero de y luego con respecto a x. Como la integral es tipo 1, me queda este diferencial de área. Bueno, integrando esta función, tengo que es igual a la integral desde menos 2 hasta 2 de esto, que es igual a y menos 2xy, evaluado desde 0 a 4 menos x al cuadrado por el diferencial de x. Evaluando la función en 4 menos x al cuadrado sería 4 menos x al cuadrado menos 2, menos 2 nada más, 2 por x por 4 menos x al cuadrado. Sustituyendo, multiplicando. Ahora prosigo a integrar esta función con respecto a x, integrando desde menos 2 hasta 2 de 4 menos x al cuadrado más 8x menos 2x al cubo por dx es igual a 4x menos x al cubo sobre 3 más 4x al cuadrado menos 2 cuartos de x a la cuarta, evaluado desde menos 2 hasta 2. Prosigo a evaluar la función en 2, entonces sería 4, menos 2 al cubo son 8, menos 8 tercios, más 4 por 4 son 16, menos 2 por 2 a la cuarta serían 16 sobre 4 por 2, 8, menos 4 menos 8 tercios más menos 4 más 16 menos 8. Realizando esta suma, tengo que este se elimina con este
este se me elimina con este, menos por menos da más. Este también se me va a eliminar con este, y menos 8, menos 8, da 0 también. Entonces el resultado de todo este integral es igual a 0. Y ahora sí, damos un cambio de producción de la cámara. Si quieren, pueden revisar en el libro, derrolarse, y la respuesta es 0. Por lo tanto, el ejercicio está bien hecho. Y esa no fue la idea. En el día de hoy estaremos hablando acerca del análisis vectorial. Hoy tocaremos temas importantes como los campos vectoriales, integrales de línea, campos conservativos, teorema de Green y Stokes. Pero estos dos iremos desarrollando más adelante. Cabe resaltar que esta es la primera parte de 2 videos, que el primero será de teoría y el segundo será de ejercicios prácticos. Bueno, el primer tema que estaremos viendo son los campos vectoriales. Pero, ¿qué es un campo vectorial? La definición de campo vectorial nos dice que es un vector asignado a cada punto del espacio. Por ejemplo, podemos imaginar esto como una región que llega a la magnitud de viento, como usan en programas para decir cuándo vienen huracanes y esas cosas. También se puede asociar con la temperatura en un punto sobre una región. ¿Un campo es conservativo o no? Un campo vectorial conservativo se deriva del gradiente de una función escalar. Esta propiedad tiene implicaciones importantes en la física. O sea, lo que esto quiere decir es si un campo es conservativo o no, depende del rotacional. Si el rotacional es igual a 0, que es el elemento del operador nabla, cruz, el vector, si eso es 0, el campo es conservativo. Ahora, el cálculo de este elemento que es el rotacional, pero primero vamos con la definición de qué es el rotacional, porque no podemos hablar de rotacional si antes saben qué es. El rotacional de un campo vectorial es otro campo vectorial que describe la rotación o circulación del campo original. El cálculo de rotacional es el producto cruz del operador nabla por el vector. Interpretación física. En el estudio de fluidos, el rotacional mide la vorticidad, la rotación local de un fluido en un punto. También existe otro tema que es la divergencia, y la divergencia de un campo vectorial es una función escalar que mide la expansión o contracción de un campo vectorial en un punto. O sea que si yo tengo un campo vectorial, yo voy a ver en este punto que tanto se expande o se comprime. Etcétera. Bueno, adelante les estaré hablando de curvas suaves o atrozos. Las curvas suaves se pueden dividir en un número finito de segmentos suaves. Esta es una herramienta fundamental en el cálculo vectorial. Existen 2 partes, la que son los segmentos suaves y las uniones. Los segmentos suaves son cada segmento continuamente diferenciable, o sea mínimo, que es decir, su derivada es continua. Imagínense una curva que no tiene esquinas abruptas, o sea, algo así. Y las uniones son segmentos que se unen en puntos finales, sin interrupciones en la curva. Imaginen una curva que no tiene saltos, como esta misma, podría ser un ejemplo. Las integrales de línea. Ya que sabemos todos estos conceptos, nos servirán más adelante para la parte práctica del video, porque esta solamente es la primera parte. Y también sabemos aplicaciones del análisis vectorial. Espero que les haya gustado.